Buenos días, clase de tercero A. Estamos en la semana 2, estamos en el miércoles y bueno, vamos a seguir con la explicación del tema 6-7. Estamos en el sector secundario. En la última clase vimos las energías tradicionales o no renovables y en esta vamos a ver las energías renovables. Bueno, este es un tema que me gusta mucho y un tema muy importante. ¿Importante por qué? Bueno, porque las energías renovables son el futuro, son un reto, pero son el futuro. ¿Por qué? Porque están las energías tradicionales como el carbón, el petróleo y el gas, que son limitadas y son muy contaminantes. Son muy utilizadas porque tienen mucha capacidad energética y se pueden transportar muy bien, y almacenar, pero el problema es que son muy contaminantes y ya sabéis el problema del cambio climático. Así que una forma de frenar ese cambio climático y tener diferentes alternativas a el petróleo o el carbón son las energías renovables, aunque suponen muchos problemas técnicos. Y entonces en el futuro los ingenieros tendrán que pensar o tendréis que pensar nuevas formas para las energías renovables. Por eso me gusta mucho, porque es una forma de mirar hacia el futuro y de intentar solucionar el problema del cambio climático, ¿vale? Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a vuestro libro, a la página 114, ¿vale? Aquí. Yo lo tengo aquí en digital, me voy a la carpeta de mi ordenador y tengo aquí el libro digital, que lo escaneé el otro día. Vale, cierro aquí y os pongo el libro. Bien, bueno, dicho esto, nos vamos a la página 114, que es la que hemos comentado antes. Exactamente, ¿vale? Que vamos a ver las fuentes de energía renovables. Bien, empezamos la lectura, ¿de acuerdo? Dice, el origen de las fuentes de energía renovables es prácticamente inagotable, como el sol, el agua y el viento. Muchas de ellas se utilizan poco porque se encuentran en fase de desarrollo o porque los intereses de las grandes compañías energéticas prefieren apoyar la explotación de otras fuentes no renovables. Vale, en este párrafo que nos comenta, primero, las fuentes de energía, ¿vale? El origen de esas energías renovables, pues son recursos inagotables, como el sol, el agua, el viento, pero también, por ejemplo, los volcanes, ¿de acuerdo? O los mares, las corrientes marinas, todas esas fuentes de energía renovables son inagotables. El problema es que no son regulares. No todos los días hace sol, no siempre tenemos agua y no siempre hace viento. Son irregulares y no las podemos almacenar tampoco. Problema que como hay mucho interés por el petróleo, por las grandes empresas petrolíferas, por ejemplo en Estados Unidos está Texaco o en Gran Bretaña está BP, British Petroleum, o en España está Repsol, o en Francia Elf, las grandes petroleras, o Aramco en Arabia, o Gazprom, que es de gas en Rusia, son las grandes empresas del mundo que comercian con petróleo, pues tienen muchísimo poder y frenan las energías renovables, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, dice aquí, la energía hidráulica. Vamos a ver los distintos tipos principales de energía renovable. Está la hidráulica, está la solar, está la eólica, está la hidroeléctrica, ahora las veremos. La energía hidráulica. Las centrales hidroeléctricas utilizan la fuerza del agua acumulada en los pantanos, convenientemente canalizada para generar energía eléctrica. La producción de energía en sí misma no es contaminante, pero la construcción de embalses provoca graves impactos ambientales y en ocasiones el desplazamiento de la población y las actividades humanas. A ver, la energía hidráulica es que tú tienes un valle, ¿vale? Construyes una presa y cuando se abre la presa, por la caída de agua, abajo hay una especie de rueda o turbina que al girar genera electricidad, ¿vale? Es muy simple, luego lo veremos.
Ahora, la energía solar o fotovoltaica. El sol emite una gran cantidad de radiación que es inagotable. No contamina y se puede aprovechar fácilmente para producir energía eléctrica y térmica. ¿Por qué nos dice eléctrica y térmica? Bueno, porque hay dos tipos de placas. Están las placas fotovoltaicas, que es como la plaquita que tiene la calculadora solar, pero luego están las placas termosolares. Las termosolares son las que calientan el agua de ducha en los tejados de las casas, ¿vale? La termosolar es una especie de espejo que calienta el agua, pero la célula fotovoltaica capta la luz y la transforma en electricidad. Es diferente, ¿vale? No obstante, la intensidad de los rayos del sol no es igual en todas las regiones del mundo y además existen grandes variaciones térmicas a lo largo del día y las estaciones del año. Vamos, que es irregular. Las placas solares fotovoltaicas están construidas con un material especial para que cuando reciban la luz del sol generen electricidad. Pueden instalarse en los tejados de las casas o en grandes extensiones de campo, formando huertos solares. El problema es que la energía termosolar es una especie de espejo, es más barata la tecnología, pero las células fotovoltaicas son más complicadas de fabricar porque son como pequeñas unidades, ¿vale? Que tienen que captar el sol para producir electricidad y se pierde mucha energía. Vale, la energía eólica, que veis aquí los aerogeneradores, ¿de acuerdo? Es la que se obtiene mediante el aprovechamiento de la fuerza del viento. Es una fuente de energía que no contamina la atmósfera, pero la presencia de los aerogeneradores altera notablemente el paisaje y causa contaminación acústica. Además, está muy localizada en las zonas de viento y su producción no es muy regular, ya que la fuerza y la frecuencia del viento son variables. Vale, aquí veis una imagen de un parque eólico. Los parques eólicos tienen aerogeneradores. Estos aerogeneradores, algunos tienen hasta cientos de metros de altura. Normalmente tiene una puerta muy pequeña, ¿vale? Entonces, tienen arriba el generador y estas son las aspas, suelen ser tres que van moviendo el generador de energía que está aquí arriba. Suelen estar en cordilleras cercanas a la costa para coger los vientos. En España suelen estar los más importantes en Tarifa, en Cádiz. El problema que tienen es que no todos los días tiene la suficiente fuerza el viento, y otro problema es que en Cádiz pasan las bandas de pájaros que migran desde Europa hasta África. Y ahora hay un sistema en el que cuando las bandas de pájaros pasan, se paran automáticamente los molinos. Y cuando han pasado los pájaros se vuelven a encender. Los colocaron hace poco, porque Ecologistas en Acción y Greenpeace lo pidieron, los grupos ecologistas. Bueno, la energía geotérmica. Este tipo de energía, que veis aquí una planta geotérmica en Islandia, ahora lo vamos a ver, este tipo de energía aprovecha el calor que procede del interior de la Tierra, especialmente en las zonas de intensa actividad volcánica, para producir electricidad. Bueno, no sé si os acordáis de las placas tectónicas. Bueno, las placas tectónicas son en lo que se divide la corteza terrestre y al moverse producen terremotos. Bueno, pues la placa euroasiática se separa de la americana y debajo del océano Atlántico está la dorsal oceánica, que es una cadena de volcanes. Bueno, pues la única zona que sale del mar de la dorsal oceánica es Islandia. Entonces Islandia es una isla que está en un volcán gigante. Por lo tanto, el suelo de Islandia debajo es con actividad volcánica. ¿Qué quiere decir? Que allí la electricidad y el agua de las casas todo lo obtienen del subsuelo, ¿vale? Bajo tierra tienen un sistema de tuberías que calienta el agua y con eso mueven las turbinas, calientan sus casas, generan electricidad. No tienen que utilizar petróleo. Para los coches sí, pero ahora los van a tener eléctricos. Vale, la energía mareomotriz, esta es la del mar, la de las mareas, se basa en el aprovechamiento del movimiento del agua del mar, que se origina por las mareas, las olas y las corrientes marinas.
el uso y la explotación de esta energía son muy reducidos. Por ejemplo, Portugal sí tiene una especie de parque maremotriz. Bien, nos vamos a la siguiente página y nos dice el consumo de energías renovables, ¿vale? Y dice el agotamiento de las energías no renovables, como el carbón y el petróleo y el gas, y la contaminación que generan, el efecto invernadero y el CO2, hacen deseable su sustitución por otras fuentes de energía. Actualmente existe un gran interés por fomentar las fuentes de energía renovables que son, en general, poco contaminantes. Las más desarrolladas son la energía solar, que hemos dicho que la hay fotovoltaica y termosolar, y la energía eólica, con los molinos que se llaman aerogeneradores. Bueno, aquí tenemos dos gráficas que son muy importantes. En esta de aquí veis los distintos años. Nosotros estamos en el 2020 aproximadamente aquí. Esta es la energía que se produce en el mundo y si os fijáis, la mayor producción de energía, ¿vale? Que es en miles de julios, pues es la del petróleo. Luego la del carbón y el gas. Las renovables producen mucha menos energía. Todavía no sabemos aprovechar bien la energía del sol o la energía del viento, ¿vale? La nuclear, como hay pocas centrales nucleares, en España unas 6, pues también, y es muy peligrosa, pues tampoco produce tanta energía. ¿Cuál es el problema de esto? Pues la contaminación, el efecto invernadero, porque todo esto produce CO2. Ahora, en esta tabla de aquí dice los países de la Unión Europea con mayor consumo de energías renovables. Si os fijáis, en el norte de Europa y en Austria es donde más energía renovable hay, hasta un 55-50% de la energía, la mitad se produce limpia, renovable. Pero en los países como España mucho menos, como un 15-20%. ¿Por qué? Porque los países del norte de Europa son países como limpios, que han buscado que sus ciudades pues no tengan gran contaminación y han invertido mucho dinero en una economía limpia, ¿de acuerdo? Nosotros somos más tradicionales, países mucho más poblados, con muchas más ciudades y entonces más fácil el usar el petróleo y no hemos invertido en esas tecnologías. Bueno, pues dicho esto, lo que nos queda es básicamente leer el recurso web que tenemos cada día. Entonces, si os abro aquí mi carpeta que nos dice los recursos webs, las de tercero de eso, que son las vuestras, pues vemos aquí, a ver, por un lado, hemos visto ya la mina de Johannesburgo, la plataforma petrolífera Casablanca, y ahora vamos a buscar en esto que veis aquí en esta foto, en la planta de solar que está en Sanlúcar la Mayor, entre Arnalcázar y Arnalcollar, en el río Guadiamar abajo, y lo veis desde la autopista. Esta es la planta termosolar más grande de Europa, de las más grandes del mundo. Entonces la construyó una empresa sevillana que se llama Abengoa. Ha construido otras en Arizona, en Estados Unidos, muy grandes, pero esta es de las principales. Y entonces vamos a ver cómo funciona esa planta termosolar en la lectura. Como he dicho, buscamos en Google planta Solucar. Vale, voy a abrirlo aquí en mi Google, lo voy abriendo y hacemos la búsqueda planta Solucar. Bien. La primera entrada que dice elespañol.com, le damos y vamos a ver este pequeño artículo que nos explica cómo funciona la planta termosolar más grande de Europa, que la tenéis al lado de casa, como a menos de 5 kilómetros o un poquito más quizá. Bien, dice aquí Solucar, la mayor planta de energía solar de Europa. Me alegra poder presentaros la mayor planta de energía solar de Europa, situado en la zona de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Esta planta ya proporciona electricidad a más de 94.000 hogares y es gestionada por Abengoa Solar. Sin duda se trata de un gran ejemplo del verdadero futuro que puede tener el explotar este tipo de energía renovable y no contaminante. Produce 183 megavatios y evita la emisión de más de 114.000 toneladas de CO2 anuales,
Todo el complejo ocupa más de 1000 hectáreas. Un complejo particular. Pero no se trata de una planta donde la energía se recoge a través de paneles solares convencionales. Esto quiere decir que no es una planta fotovoltaica, no tiene el típico panel que vemos en algunos parkings, sino que esta es termosolar. Vamos a ver qué es eso. Sino que toda la luz que se refleja en los paneles, heliostatos, que son como espejos, se dirige a la parte alta de una torre colector. Vale, los espejos son cóncavos, es decir, son como curvos y tienen un rotor, un motor, y se van orientando como los girasoles según se va moviendo el viento. ¿Qué hacen? Pues como cuando cogemos un CD, lo apuntamos al sol y de repente el rayo de sol lo orientamos a un sitio. Si habéis hecho eso con un CD alguna vez, pues es lo mismo. Como cuando tú quieres deslumbrar a alguien con un CD, pues igual. Dice, se dirige a la parte alta de una torre colector, donde se alcanzan temperaturas muy elevadas para poder producir vapor de agua o de otro fluido que circula en dicha torre, que se utilizará para mover una turbina produciendo electricidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Aquí veis en el dibujo, ¿vale? Le voy a dar aquí a F11 a ver si lo veis un poco mejor. Bien, ¿cómo funciona? Aquí abajo están los espejos que se orientan de una determinada posición, cogen los rayos de sol que rebotan y todos los rayos de todos esos espejos se orientan a un solo punto, que es la torre. La torre arriba, de repente, el colector es donde se reciben todos los rayos unidos, tiene una zona que se pone a cientos y cientos de grados. Esa zona a cientos y cientos de grados calienta un líquido que ni siquiera es agua, es una especie de aceite mineral, un aceite artificial. Y pone tanques de sodio porque es un líquido especial. Ese líquido se calienta a cientos y cientos de grados, baja y lo que va a hacer es calentar el agua y ese vapor de agua va a mover una turbina y eso ya generará electricidad, ¿vale? Con un alternador y un transformador. Vale, ¿qué más cosas? Se trata de una central termosolar eléctrica, donde los heliostatos son capaces de seguir al sol automáticamente para dirigir los rayos a la torre, aprovechando al máximo las horas de luz, como si de girasoles se trataran. Esto lo se ve a veces de la carretera. Esto es el reflejo de todos los espejos en un solo punto, ¿vale? En el generador, ahí, en el receptor. Un ejemplo rentable a seguir. Sin duda es un ejemplo para las empresas que quieran desarrollar este tipo de complejos, ya que si las cifras no fallan son realmente rentables en comparación a otros tipos de energías renovables. ¿Por qué rentable? Porque en realidad son un campo de espejos y una torre. No es tan complejo. Es muy grande, pero no es tan complejo. De hecho, este tipo de plantas son más baratas que las formas con paneles solares convencionales. ¿Qué quiere decir? Que es más barato la termosolar, que es un espejo, que la fotovoltaica, que es una minicélula. Este modelo de espejos aprovecha al máximo el calor generado por el sol y el precio de mantenimiento es muy bajo, es algo más bajo. Es más bajo porque es un espejo, ¿de acuerdo? No tiene mini componentes. Dice aquí, cada heliostato tiene un tamaño de 70 metros cuadrados. Y si a eso le sumamos que el complejo cuenta con más de 500 como estos, es increíble pensar el calor que debe concentrar la torre a la que enfocan todos los espejos. Quizás esté más cerca de lo que pensamos, que las grandes ciudades se pueden abastecer de este tipo de energía en un futuro no muy lejano. El tema económico es algo que cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Ya debatimos en una entrada anterior, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, a ver si me deja salir de aquí, del F11. Ahora, vamos a ver. Sí, ya me deja salir. Bueno, pues dicho esto, ya hemos acabado la lectura de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí os dejo con la explicación que es lo siguiente ya en este tema. Ya hemos hecho la lectura del libro, del manual y de un recurso web. Pues un saludo.